Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Estamos llegando al final de este primer periodo de sesiones de la actual legislatura y les tenemos todos los detalles de esta última semana de trabajo aquí en el Congreso de la República. Carmen, es un gusto saludarla. Muchas gracias, Edwin. Buenas noches. Un saludo también para nuestros televidentes. Tenemos lo que sucedió alrededor de dos proyectos de interés del gobierno, las reformas laboral y a la educación. Sin duda, son dos temas muy sensibles. Vamos a entrar en materia. Los invitamos de una vez a ver nuestros titulares. Avanza la reforma estatutaria a la educación. Las bancadas unen esfuerzos para mejorar la calidad y el acceso. Queda viva la reforma laboral. Comisión Séptima no avaló su archivo. Al rescate de las panaderías de barrio, la Cámara legisla para fortalecer esta economía popular. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Sin facultades extraordinarias al presidente de la República, la reforma estatutaria a la educación avanzó en la Comisión Primera. El proyecto busca garantizar el acceso equitativo de los colombianos a una educación de calidad. Sin facultades extraordinarias al presidente de la República fue aprobado el proyecto de ley estatutaria a la educación. El polémico artículo que otorgaba poderes financieros al presidente de la República para la formación de herramientas y estrategias que desarrollaran la reforma a la educación fue negado. Entonces aquí quedó un debate muy rico que va a permitir reflexionar sobre las fuentes de financiamiento, sobre el tiempo de implementación de cada uno de los artículos, sobre la reglamentación, sobre los proyectos y las leyes que vienen posteriormente. La eliminación del artículo dio paso a la aprobación en primer debate de la ley estatutaria en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Una de las almendras del debate de la educación en todos sus niveles es la financiación y se permitía que se modificaran las fuentes y el esquema de financiamiento a puertas cerradas sin que pasara por el Congreso y sin que existiera ninguna obligatoriedad de vincular a las voces del movimiento social que ha luchado toda la vida por la educación como un derecho. En el día de hoy ustedes pudieron ver votaciones donde se encontraron empates, la misma ley quinta reglamenta cuál es el procedimiento, el cual lo establecimos y por supuesto lo colocamos en práctica y se avanzó de buena forma. La reforma fue aprobada con 34 votos, cumpliendo con lo establecido en el reglamento que determina la votación absoluta para la aprobación de leyes estatutarias. Una sociedad educada es una sociedad desarrollada y qué bueno poder llegar a todos los sectores, a los campesinos, a las zonas urbanas, rurales, a las personas privadas de la libertad, a las víctimas del conflicto armado, es decir, a las negritudes, a las comunidades indígenas. Muy importante, ya se vuelve tutelable en todos los aspectos. La Comisión Primera realizó 11 audiencias públicas en todo el país con el propósito de socializar la iniciativa. Conocimiento que pueden aportar distintos sectores alrededor de todo el territorio nacional y en esta oportunidad realizamos en la Universidad Pedagógica de Tunja, en la UPTC, una audiencia pública en donde se recibieron insumos de académicos, de gente que representa las universidades, de estudiantado, de profesores y los rectores de las universidades. Aquí se ha hablado en diferentes oportunidades de un apartheid educativo, de una realidad en lo rural, de una realidad en lo urbano y esa brecha hay que empezar a cerrarla y esta ley estatutaria es sin lugar a dudas una herramienta que nos va a ayudar en ese propósito. Al proyecto de ley estatutaria aún le faltan 3 debates en el Congreso, la plenaria de la Cámara, en Comisión Primera de Senado y en la plenaria de Senado. Este trámite deberá surtirse a partir del mes de marzo del próximo año cuando se retomen las sesiones ordinarias. Su aprobación no podrá pasar del 20 de junio del año 2024. La Comisión Séptima no avaló la propuesta de archivo de la reforma laboral. En consecuencia, el proyecto inició su trámite. Se espera que alcance a ser aprobado en primer debate antes del 16 de diciembre, día en que finalizan las sesiones ordinarias. Un saludo cordial, compañeros y televidentes. Efectivamente arrancó el debate de esta reforma laboral. Inicialmente la Comisión Séptima negó la ponencia de archivo que presentó la oposición, después se aprobó la positiva y se aprobaron unos artículos importantes
importantes, dentro de ellos los que tienen que ver con el pago de jornadas nocturnas y dominicales. Esto dijeron los ponentes al respecto. Bueno, la jornada nocturna ya no empezaría a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche. Recuperamos un derecho que los trabajadores y trabajadoras perdieron en el 2002 con la 789, la reforma de Álvaro Uribe Vélez, y lo que quiere decir también que las personas que trabajan en las noches recuperan entonces 2 horas que se les van a pagar a partir de las 7. El pago de descanso obligatorio, lo que se ha llamado los dominicales, va a aumentar de forma progresiva. Para el 2024 será del 80%, para el 2025 va a ser del 90% y para el 2026 será del 100%. Eso es un gran logro para la reivindicación de los trabajadores en Colombia. La discusión del resto de este primer debate de la reforma laboral deberá continuar a partir del 16 de febrero del próximo año, ya que este 16 de diciembre termina esta legislatura y no hay tiempo para discutir el resto de los 98 artículos que trae esta iniciativa. La situación financiera de Ecopetrol fue objeto de control político en la Comisión Quinta. El presidente de la entidad fue interrogado por las constantes denuncias sobre el hurto de hidrocarburos y el alcance de la alianza con la empresa de petróleos de Venezuela. Los detalles a continuación. Los representantes escucharon a las autoridades del gobierno nacional sobre la realidad que está afrontando la empresa más importante del país y tuvieron varios reparos y observaciones a las respuestas entregadas. Yo no quedé satisfecho realmente con el debate. Sin duda tengo que resaltar que el ministro de Energía, de Minas y Energía, dio unas respuestas interesantes en materia de avance de transición energética, pero en lo que tiene que ver con el debate de control político de la relación PDVSA-Ecopetrol, no recibimos respuesta alguna. Hay mucha incertidumbre porque las respuestas nos permiten identificar que hay pérdida por atentados terroristas y otras en una magnitud enorme que significan millones de dólares en pérdidas para la empresa y para el país en materia de robo a las tuberías de los hidrocarburos en todo el país. Otros representantes expresaron las dudas que tienen respecto a los recursos para la transición energética y la exploración y explotación de hidrocarburos. Hoy nos deja una gran duda el presidente de Ecopetrol, porque nos manifiesta la necesidad del gas para mejorar las tarifas de energía. Por supuesto, la región Caribe vive una de las tasas de tarifa más altas del país, pero nosotros escuchamos constantemente del gobierno nacional que no se va a explorar ni se va a explotar. Entonces, ¿cómo quedamos en nuestra capacidad para la suficiencia energética de nuestro país? Vamos a depender de lo que importemos de la compra de gas en otro país. No nos dieron claridad de dónde va a salir la plata para los recursos de la transición energética. ¿Por qué quieren que Ecopetrol se vuelva una empresa de energías renovables cuando el principal negocio de Ecopetrol son los hidrocarburos? ¿Por qué le quitan un porcentaje importante, más del 27% de los recursos del presupuesto del próximo año de Ecopetrol para su negocio principal de hidrocarburos y se lo dejan a las energías renovables? Si bien los representantes agradecieron la presencia de las autoridades al debate, le piden más articulación al gobierno en la toma de decisiones sobre el funcionamiento técnico y económico de Ecopetrol. Esta semana se conoció la iniciativa a través de la cual el gobierno nacional fija la hoja de ruta para su nueva política sobre drogas. En la Cámara no se hicieron esperar las reacciones a la decisión de derogar el decreto que establecía multas a los portadores de la dosis mínima. Aunque el decreto no establece que se dejará de perseguir el microtráfico, algunas voces críticas advierten el panorama y su preocupación por esta discusión. Y generar este tipo de herramientas para facilitarles a los delincuentes, llegarle a los niños y niñas con drogas, pues lo único que ocasiona es temor en toda la población. Que se incluyan protocolos para proteger los ambientes escolares y por supuesto protocolos que en especial los parques donde asisten las familias con sus hijos estén libres del consumo y expendio de droga. Voceros del gobierno le aclaran a la ciudadanía que esta decisión atiende un fallo de la Corte Constitucional. Hoy que tenemos 100.000 comparendos en el país y los jueces resolviendo un problema que ya la Corte Constitucional dijo que es inconstitucional. El gobierno Petro lo que hizo fue hacerle caso a la Corte. Porque la ley establece que lo que está prohibido es el tráfico, la fabricación y comercialización, más no la tenencia. Porque precisamente lo que tiene que hacer la policía y lo que tienen que hacer las autoridades es investigar a los traficantes, a los expendedores, a los que comercializan drogas ilícitas.
pero no pueden quitarle la dosis personal al que tiene la dosis personal, ni mucho menos imponerle una multa. Organizaciones sociales que trabajan para la reducción del riesgo y la educación frente al consumo de sustancias señalan que hay desinformación frente a este tema. Creemos que las prácticas que tienen que ver con la educación frente a los riesgos que implica el consumo, pues parten también de garantizar que las personas que decidan hacerlo tengan niveles de información adecuados y en ese sentido que conozcan los riesgos. Por su parte, esta semana la plenaria del Senado archivó en su último debate el proyecto de ley que buscaba la regulación del cannabis para uso adulto. Creo que ahí hay una responsabilidad gigante del gobierno nacional que no entendió que sacar ese decreto 3 días antes podía poner en mucho peligro la regulación del cannabis de uso adulto. Lo más posteado en redes sociales también giró en torno a la derogatoria del decreto sobre el porte de dosis mínima. Veamos qué expresaron los representantes. Bienvenidos a Cámara Digital. El decreto con el que el Gobierno Nacional derogó la multa por el porte de dosis personal ha generado polémica. Aunque este decreto no elimina la prohibición de tráfico o comercio de droga, ha despertado críticas en distintos sectores. Primero hay que dejar en claro que desde 1994 la Corte Constitucional despenalizó el consumo de dosis mínima. Sin embargo, cada gobierno ha tenido su debate sobre hasta dónde es permitido y cómo regularlo. En este caso, el presidente Gustavo Petro busca quitar la penalidad al porte y consumo de la dosis personal, un decreto que durante el gobierno Duque permitía a las autoridades perseguir a quienes lo portaran, fueran jíbaros o no. La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, subió un trino en su cuenta de X, abro comillas: el 52% de las mujeres madres son cabeza de hogar y tienen que salir a trabajar largas jornadas, mientras a sus hijos los reclutan jíbaros en los colegios, porque el Estado no es capaz de protegerlos. Es absurdo que defiendan los derechos fundamentales del consumidor, pero no el de los niños y niñas, cierro comillas. Por su parte, el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico también se pronunció al respecto en su cuenta de X, abro comillas: el presidente Iván Duque puso a la policía a perseguir a los consumidores. El presidente Gustavo Petro protege el derecho a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. La Policía Nacional se dedicará a perseguir a los capos y acabar las ollas del microtráfico, cierro comillas. En temas como este encontramos opiniones divididas. ¿Y usted qué opina? El consumo de pan se está convirtiendo en un lujo. Los costos de producción tienen en aprietos a las tradicionales panaderías de barrio. Pensando en ellos y en los microempresarios del país, la Cámara busca fortalecer y formalizar esta economía popular. El panorama para las más de 500.000 tiendas y panaderías de barrio que hay hoy en Colombia no es la mejor. Está un poco complicado porque los precios de los insumos están muy costosos. Entonces, debido a eso, pues ya toca subirle a todos los artículos. Entonces la gente siempre se queja mucho que está muy costoso todo. Las ventas están muy pesadas. La gente les parece muy caro el producto, entonces siempre las ventas no se han podido estabilizar normal. Un pan costaba, ¿qué? 200, 300, ya ahorita el doble. Los insumos, las harinas, la mantequilla, el azúcar, todo ese tema ha subido demasiado. La energía, los servicios públicos han subido demasiado y pues obviamente nos vemos afectados. Si no entra y más sale, pues nos vamos a ver afectados. Muchos aseguran que esta situación puede llevar al cierre de varios negocios y a la pérdida de empleo. Es el caso de muchas microempresas familiares que pues, se han obligado a cerrar o a bajar sus empleados por ese tipo de inconvenientes. Ante este panorama, la Cámara de Representantes trabaja en una iniciativa que busca crear beneficios para los dueños de tiendas y panaderías de barrio con el objetivo de que tengan apoyo financiero y de formación para que de esta manera logren sobrepasar la crisis en la que se encuentran. Busca establecer una política pública para esos micronegocios del país, apoyarlos en su formalización, en la capacitación y en el acceso al crédito, que a veces es tan complejo. Todo pensando en que haya una mayor fortaleza en la economía de los barrios, en la economía de estos micronegocios y que se sustenten por muchos años. Es garantizar unas condiciones para los tenderos de este país beneficiosas en términos de tributación, en términos del pago de una serie de impuestos que se cobran regularmente. Este proyecto de ley ya superó el primero de 4 debates y de seguir avanzando positivamente, el próximo año se convertiría en ley de la República.
Varios de los representantes de la Comisión Quinta estuvieron en el municipio de Agua Azul, Casanare, recogiendo de primera mano las peticiones y solicitudes de la comunidad frente a temas como la transición energética. Sin duda, la gran riqueza cultural, natural, agrícola, ganadera, así como la producción de hidrocarburos y gas definen al departamento de Casanare. Por esto, escuchar a los voceros de sus gremios es fundamental para construir políticas y leyes que se ajusten a la realidad del territorio. A través de esos espacios de comunicación con las comunidades nos permite sostener, construir un equilibrio entre el gobierno, entre el Estado, entre las ramas del poder público y por supuesto las comunidades. Lo que queremos acá nosotros es armonizar. Hay un principio constitucional de colaboración armónica y debemos nosotros darle el equilibrio. Además de ser el gestor de esta audiencia, el representante casanareño Vladimir Olaya viene impulsando la realización de una planta de Ura usando el gas de la región, ayudando a bajar el precio de los insumos agropecuarios y haciendo que Casanare sea un modelo de transición energética. Al respecto, el ministro de Minas y Energía hizo un importante anuncio. Estaremos aquí con la ministra de Agricultura, avanzando en los estudios y el análisis previo para ver las características que puede tener una planta de Ura y cómo logramos que se convierta en un importante proyecto para traer beneficio a la región. El fortalecimiento de la agricultura, la transición energética sostenible, la titulación de tierras, entre otros, fueron los temas atendidos. La comunidad vio como positivo el ejercicio de expresar sus inquietudes. Con todo esto de la infraestructura, que lográramos a futuro poder contar para poder evacuar nuestras cosechas, ya que es de suma importancia por la producción que tenemos en nuestro departamento. Necesitamos pues la ayuda del gobierno nacional, del gobierno departamental para vías de suministros, la planta de urea, porque es que el tema hoy en día un bulto de urea lo estamos comprando a 230.000 pesos y eso nos tiene reventados a todos los agricultores. Nos hemos concentrado supremamente en la titulación de tierras y cuando hablamos de titulación de tierras se están titulando tierras que de pronto usted no encuentra una mata de yuca, una mata de maíz sembrado. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En jaque se encuentra el departamento de Bichada y su capital, Puerto Carreño, por la falta del servicio de luz. Ya son casi 2 meses de racionamientos y cortes de forma reiterativa. Ya hemos hablado con el ministro, aunque el ministro no nos ha querido atender personalmente, hemos ya puesto nuestra voz de protesta porque es una crisis total para nuestro municipio. Es la capital del departamento que se ha quedado a oscuras durante muchísimas horas, durante muchos días y ya no aguanta más. El comercio, todo está afectado. Entonces, queremos a través de este medio que el gobierno nacional tome medidas inmediatas, ya que el gobierno departamental le quedó grande durante estos 4 años tomar las decisiones necesarias. Punto de ser ley de la República el proyecto con el que se otorgan lineamientos para la creación de la política pública de lactancia materna, alimentación complementaria y la promoción de los bancos de leche. Esto tras la aprobación en último debate en la plenaria de la Cámara. Bueno, se crean estímulos para la creación de bancos de leche humana, se crean también estímulos para que las donantes puedan facilitar ese proceso de donación, obviamente bajo la autorización de ellas. Se crea, por supuesto, esta red de bancos de leche humana y yo creo que la creación principal de que la política pública debe llegar a los territorios más apartados del país. Las comisiones segundas de Cámara y Senado conmemoraron el Día del Migrante, un evento para reconocer el aporte que los millones de connacionales que viven fuera hacen a la economía, la cultura y el buen nombre del país. Colombia es el tercer país que más remesas recibe de su población migrante. Por eso el compromiso de los congresistas es de trabajar en la consolidación de una política pública integral para esta población. Como una alternativa para que ellos tengan y gocen de sus derechos fundamentales y que no sean vulnerados en ninguna nación. Desde el Congreso de la República no escatimaremos esfuerzos para siempre tener las mejores condiciones de habitabilidad, las mejores condiciones de vida para los migrantes colombianos en el mundo. Para los representantes es importante brindarles a nuestros compatriotas en el exterior, así como los que retornan al país, un portafolio de servicios que mejore su calidad de vida. Hoy propuse que deberían fortalecerse, dar
desde las embajadas, ese apoyo psicológico y ese gran apoyo por parte del gobierno para que estas familias que van afuera a buscar un sustento tengan ese acompañamiento, pero sobre todo tengan esa garantía de vivir dignamente también por fuera del país. Yo creo que en el tema de Cancillería es mucho lo que se habla y poco lo que se soluciona. Aquí tenemos que hacer un debate adicional en materia del tapón de Darién. Prontamente deberá regresar el señor canciller con el ministro de Defensa para revisar esas medidas, esas acciones. Estamos pensando ahorita en el tema de lo que es la migración de Venezuela, de Ecuador, de Perú, y pasan por el canal buscando hacia Panamá y buscando el sueño americano. Es como la tarea que nos quedó es cómo articular con los demás países. Otra preocupación es el restablecimiento de los derechos a los colombianos detenidos en otros países. Gran parte de la población vive en áreas de influencia de fuentes hídricas, como los humedales. Para preservar estos escenarios naturales, fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que garantiza su conservación. La contaminación del agua, el desarrollo industrial, las economías extractivas, agropecuarias y el rápido crecimiento urbano son las causas principales de riesgo para los humedales. Por esto avanzó en su primer debate de la Comisión Quinta un proyecto que busca integrarlos al sistema de gestión de riesgos. Se han ocupado los territorios, desconociendo la dinámica de la naturaleza, nos está llevando a unos desastres ambientales, económicos, sociales. Es articular esa información y la información por un lado, y desde luego que esos humedales se han incorporado dentro de ese gran sistema del riesgo. De esa manera los alcaldes y los gobernadores, teniendo la información ante una alerta temprana de una situación, una inundación que se viene, pues va a tener la información suficiente de qué manera actuar. Esta iniciativa responde a la necesidad de proteger a los cerca de 31.702 humedales que hay en el país. Recordemos que sobre los humedales hay una gran presión porque sobre ellos se construyen viviendas, edificios, no se los está cuidando, y este proyecto de ley pone la alerta en los humedales para que se los cuide precisamente. Se estima que en Colombia el 90% de la población está ubicada alrededor de algún tipo de estas fuentes hídricas. Esta semana, Pacífico Cabrera y Colombianita invitaron al representante del Partido Comunes, Pedro Baracutau García. Los temas: la lentitud en la implementación de los acuerdos de paz y el avance de los compromisos con la JEP. Representante, precisamente se están cumpliendo 7 años de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. ¿Cómo va la implementación? ¿En qué porcentaje le podemos decir a Colombia que se ha estado implementando el acuerdo? No ha sido fácil la situación que hemos tenido nosotros, los que confiamos en el gobierno colombiano, en el Estado colombiano, y le apostamos al cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. Hemos estado en una situación caótica, digamos, y comenzamos a tratar de mejorar en este periodo de gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué piensa Comunes frente a la paz total? Todo lo que venga en beneficio de la paz, le apostamos e impulsamos, apoyamos. Representante, actuaron ustedes en otro momento en el departamento de Antioquia. ¿Ha regresado a ese lugar para mirar cómo va la implementación, cómo está la gente? Me mantengo constantemente en los territorios. Yo trabajo de lunes a jueves en el Congreso y de jueves a sábado y domingo estoy en territorio. Llevamos la institucionalidad al territorio a través de audiencias públicas, a través de asambleas, a través de muchos intercambios desde la territorialidad con los funcionarios del Ejecutivo, para que ellos puedan comprometerse con la implementación del Acuerdo de Paz y con llevar las políticas públicas al territorio. ¿Cómo van los compromisos con la JEP? Hemos acudido a todos los llamados que nos han hecho. Es un compromiso que quedó en el 5º punto del Acuerdo de Paz. Hemos llegado a todos los espacios donde la JEP nos ha llamado para que se pueda cumplir esa función. Representante, me da informe, ¿le puede dar de comer a Colombianita? Aquí tengo la dosis personal, a ver si nos recibe. ¿Nos promete que va a seguir trabajando por la paz, representante? Claro que sí, es mi compromiso, es mi responsabilidad y lo hago con todo el amor y con todo el corazón. No nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita, doctor, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia.
En La Voz de las Regiones conoceremos las principales problemáticas de los habitantes del departamento de Putumayo. Veamos lo que nuestro compañero Juan Andrés González preparó desde esta hermosa región del país. La Voz de las Regiones y el noticiero Cámara de Representantes tiene como objetivo visitar los departamentos del país, mostrando todas las problemáticas que los aquejan y al mismo tiempo exaltando los atributos culturales y turísticos que estas regiones tienen para ofrecerle al país. En esta oportunidad nos desplazamos al departamento del Putumayo, donde encontramos que la falta de oferta en educación superior es una de sus principales problemáticas. Lamentable porque no contamos con universidad. Y pues es preocupante que nuestros hijos tengan que salir a otros departamentos, a otros lugares. Empezando porque mire que el internet es pésimo acá, no tenemos pues una conectividad a internet muy buena. Nosotros hemos venido adelantando algunas iniciativas, algunas proposiciones que quedaron dentro del Plan Plurianual de Inversiones y es para que se construya una sede de la Universidad de la Amazonía en el departamento del Putumayo, específicamente en el municipio de Puerto Asís. Ya se cuenta con el lote. En este recorrido, La Voz de las Regiones también llegó al municipio de Sibundoy, en el Alto Putumayo. El valle de este municipio vive bajo la amenaza del posible deslizamiento de la montaña que lo rodea. Tiene a puertas de tapar la planta de tratamiento de aguas y obviamente afectará a toda la población del municipio de Sibundoy. Por su parte, en los municipios fronterizos de San Miguel y La Hormiga, los comerciantes se quejan por la falta de una terminal de transportes que les permita comercializar sus productos en ambos lados de la frontera. En estos momentos los carros de servicio público están viniendo desde allá de Colombia, están yendo hasta el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una bendita terminal. También lo dejamos dentro del Plan Plurianual de Inversiones, una terminal fronteriza para el departamento del Putumayo y en especial para este municipio. Entonces queremos que desde el Congreso los legisladores pues traten de darle solución a esta frontera que realmente hemos sido abandonados por muchos años. Llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Muchas gracias por su compañía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Y estamos entrando en época de novenas y aguinaldos, por eso los dejamos con las mejores decoraciones navideñas en la Cámara de Representantes. Los funcionarios hicieron su mejor esfuerzo para engalanar las instalaciones del Congreso de la República. Recuerden nuestra cita semanal aquí en Noticias Cámara de Representantes. Nos encontramos en 8 días. Buenas noches. Osos polares, balcones cafeteros, pasajes navideños, muñecos de nieve, trenes, luces y renos son algunas de las decoraciones navideñas que inspiran a los funcionarios. El espíritu de la Navidad inundó todos los pasillos del Capitolio. Tenemos estas típicas novenas bailables, donde también contratamos parranda vallenata. Por familia nos turnamos de vez en cuando en qué casa y quién prepara la comida con mis tíos y abuelos. Tratamos de acompañar las novenas en casas de amigos. Batimos el dulce y la natilla y hacemos novena también en nuestra casa y en la finca. Compartimos con algunas comunidades. Con la familia, con los hijos, ya que pues no hay jornadas atípicas laborales y nos hacemos entonces, mejor dicho, unos agasajos increíbles, sancochos, natilla, boñuelos en comunidad. La Navidad sea una luz y una esperanza y que el 2024 traiga consigo oportunidades, traiga consigo la paz.